Muy buen día tengan todos ustedes, padres de familia de lactantes número 1. Mi nombre es Elena Lizeth González Quintanar, como algunos ya me pueden ubicar. Soy la psicóloga del CAI número 1 y bueno, el día de hoy estaré compartiendo con ustedes información con relevancia al proceso de transición que se va a llevar de casa a escuela. Se les va a brindar información con relevancia a este tema, con el cual pues ustedes van a poder ir fortaleciendo poco a poco las dudas o inquietudes que ustedes vayan teniendo. Agradecería mucho el apoyo que ustedes me pueden brindar a través de contactarme cuando existan dudas o inquietudes en las que yo les pueda pues informar o fortalecer. En este sentido, pues bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la etapa de transición. Para dejar un poco contextualizado este tema, pues les puedo decir que la etapa de transición es como tal una acción o un efecto que se da al momento de pasar de un modo a otro modo distinto, es decir, de los espacios que tienen los pequeñitos de cuando están a casa y pasan a escuela. Las transiciones en todas las personas es muy normal. En los primeros años de vida es donde tenemos transiciones muy marcadas, principalmente en cuanto al entorno familiar, cuando los bebés nacen e ingresan al círculo social familiar. Y el segundo que se da, que es en el que vamos a estar ahorita trabajando con los pequeñitos, es al ingresar a la escuela, es decir, cuando ya se ingresan a espacios públicos o colectivos. Es importante hacer referencia o recalcar que estas transiciones dependen mucho, o más bien son principalmente sostenidas desde el contexto sociocultural del que están fortalecidos los padres o los cuidadores primarios, porque son quienes llevan de la mano estas transiciones con los pequeñitos. Hablamos acerca de que en este momento, hasta el momento que llevan sus pequeñitos, pasan por dos transiciones esenciales o elementales. La primera, que es el ingreso al espacio familiar social, en donde pues nosotros enfrentamos a nuestros pequeñitos a conocer a su familia. Posteriormente, la segunda transición se da en el ambiente familiar social, que es en el que ahorita nos encontramos, que es el ingreso a la escuela. Como tal, pues podemos identificar que los pequeñitos aún no ingresan como tal a esta transición porque aún permanecemos en casa, pero podemos irlos preparando para cuando ya podamos regresar de una forma normalizada a la escuela, que esa sería la ventaja que en este momento nosotros tenemos para trabajar bajo estas circunstancias con nuestros alumnos. Entonces, en este sentido es importante mencionarles que una transición muy importante en la que tenemos que basarnos mucho es acerca de la transición en la socialización de los niños y de las niñas, que en este sentido pues vamos a hablar como de los cambios que se van teniendo para pasar de un ambiente a otro en los pequeñitos, desde la concepción que ellos tienen interna, mental, para hacer esos cambios que a veces suelen ser cambios muy acelerados, para el fortalecimiento de los comportamientos en los estados, por ejemplo, de vigilia, de descanso, en las actitudes adaptativas para comer, vestirse, dormir, en la manera, por ejemplo, que tienen sus bebecitos de comunicarse, que si bien no tienen una forma como tal de un lenguaje verbal como nosotros lo hacemos en palabras, pero sí a través de gestos o a través de algún sonido o de llanto, nuestros bebés se pueden comunicar con nosotros y se pueden expresar. Es importante mencionar que estos cambios se dan principalmente desde la etapa del neurodesarrollo, donde se forman las funciones cerebrales más fundamentales a través de la cual pues se va a ir dando la madurez emocional en cuanto a la estructura principalmente de la autonomía de sus bebés. Es decir, esta autonomía pues va a permitir por tal que se genere un fortalecimiento en el desarrollo de la socialización, que él pueda pasar o ella puedan pasar por ambientes diversos, generándose oportunidades a través de su desarrollo humano, es decir, obtener aprendizajes desde la vida, desde la escuela, para poder nutrir los estímulos que ellos tienen desde la forma cultural para poder crecer
de una forma enriquecida a través de sus vivencias y de sus saberes, desde su primer acercamiento que tienen a la escuela hasta los primeros 3 años de vida, que es donde las funciones cerebrales se encuentran mayormente potencializadas en el desarrollo sensorial y del lenguaje. Esto no quiere decir que los años posteriores sus pequeñitos no tienen oportunidad de aprendizaje en este sentido, sino más bien que los años más fuertes para el aprendizaje y adaptación de nuestros pequeñitos son los primeros 3 años de vida. Por ello, pues la primer pregunta que tendríamos que manifestarnos nosotros como padres sería cómo hacer que esas transiciones que pasan nuestros pequeñitos resulten de una forma exitosa. Bueno, pues para poderlo hacer de esta manera y para poderlo lograr desde el éxito, pues los padres debemos saber principalmente 2 cosas. La primera es conocer y saber que los niños o nuestros pequeñitos y tanto nosotros enfrentamos situaciones emocionales ante los cambios o ante las situaciones nuevas. Es decir, los cambios muchas veces o las acciones nuevas nos suelen generar miedo, angustia o inseguridad. Entonces, en este sentido, principalmente tenemos que identificar qué tan preparados se encuentran emocionalmente nuestros pequeñitos y qué en este sentido tan preparados emocionalmente nos sentimos nosotros como padres para que nuestros hijos se enfrenten estos cambios, que es decir, nuestros hijos ingresen a un sistema escolarizado donde propiamente nosotros no estaremos todo el tiempo con ellos y donde muchas veces se generan dudas con relación a si nuestros pequeñitos estarán bien atendidos, si se les brindarán todas las atenciones que nosotros brindamos en casa y que esto será un parámetro inicial para que nosotros podamos trabajar todas esas inquietudes con su docente y con sus asistentes, porque recordemos que esto va a ser la primera oportunidad para que ustedes sientan esa confianza y esa seguridad para que con posterioridad, cuando ustedes dejen a sus hijos, sepan que los están dejando en un espacio donde serán atendidos desde la forma integral, es decir, desde la parte del cuidado físico, del cuidado emocional, del cuidado social. Entonces, esto es importante iniciar con ello. Posteriormente, la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo puedo yo, como padre o madre de familia o cuidador primario, ayudar a mi hijo o a mi hija a prepararse emocionalmente para enfrentar esta transición? Bueno, voy a dar algunas pautas, las cuales se van a nutrir desde las referencias que al final de las diapositivas que les voy a compartir a través de su maestra podrán identificar y ya desde una referencia científica, no meramente a través de una imagen como tal. Bueno, principalmente lo que tenemos que hacer es no mostrar temor o angustia al cambio que va a enfrentar nuestro pequeñito. Es decir, cuando tengamos dudas, cuando tengamos inquietudes, inseguridades y demás, lo primero que tenemos que hacer como padres de familia es exponer esas dudas a las áreas correspondientes. Es decir, si la duda es con referencia al aprendizaje, pues tendré que acudir tanto como a la jefa del área pedagógica como a la docente titular de mi grupo y a las asistentes. Si mi inquietud es referencia con la alimentación de mi pequeñito, pues tendré que acudir con la titular del área de nutrición. Si es con referencia a su situación médica, bueno, pues o de su salud o higiene, pues tendremos que acudir con la doctora del CAI número 1. Si es la inquietud con referencia a la parte emocional, pues acudir con una servidora, que soy la psicóloga educativa del CAI, y así sucesivamente con todas las áreas. Es importante que ustedes disipen esas dudas, que resuelvan esas dudas, para que de esta manera ustedes tengan la seguridad necesaria para poder mostrar en su rostro a sus pequeñitos, en sus acciones de sus pequeñitos, que ustedes se encuentran seguros del lugar donde los van a dejar, porque eso es algo que se transmite no solo desde lo verbal, sino desde lo corporal. Recordemos que la mayor comunicación que tenemos los humanos es a través del lenguaje corporal. Por eso es importante que nosotros estemos atendiendo a este primer punto. El segundo es evitar ser aprensivos. Si bien entendemos que los pequeñitos están en una primera etapa donde pues básicamente son dependientes de nosotros en todos los sentidos, cambio, alimentación, baño, juego, etcétera, es importante que nosotros marquemos hasta qué punto
es correcto generar ciertas acciones en nuestros pequeñitos y hasta qué punto nos estamos excediendo, porque cuando existen excesos, los procesos de adaptación son más difíciles. Es decir, si nosotros atendemos al primer llanto sin dar los tiempos o los espacios necesarios, pues nuestros pequeñitos no tendrán tolerancia a la frustración, lo cual implicará un grado de dificultad en la transición cuando entra a la escuela, porque recordemos que en la escuela es una maestra y sus asistentes para todo el grupo, por lo tal no podrá haber el mismo acercamiento que hay como ustedes como padres, que es un solo pequeñito o una sala pequeñita y 2 padres de familia o más familiares al cuidado. Entonces es importante trabajar esa parte. La tercera parte que tenemos que trabajar es brindar seguridad, es decir, hablar con nuestros pequeñitos a pesar de que todavía no exista un lenguaje verbal, hablar con ellos acerca de las cosas positivas a las que ellos se van a ir enfrentando, porque ellos a través de hacer esa programación mental a través del lenguaje de sus cuidadores primarios, pues podrán ir generando ese entablamiento de razonamiento acerca del espacio en donde se van a encontrar. Otra cosa muy importante es mostrar alegría al verlos pasar por este proceso. Sé que es un proceso que a algunos les genera mucha angustia porque todavía ven frágiles a sus bebés, pero quiero decirles que al tomar la decisión de meterlos en un centro de atención infantil es la mejor decisión, porque ahí ustedes van a estar apoyando o fortaleciendo las necesidades que tengan cada uno de sus pequeñitos, porque es ahí donde se observa paso a paso cada uno de los procesos de su desarrollo. Es importante también que ustedes como padres de familia le muestren a sus pequeñitos imágenes de sus maestras, de las asistentes que van a estar trabajando con ellos, para que de esta manera sus bebés puedan irlas identificando, que les permitan a sus bebés de repente a través de la pantalla interactuar, escuchar a sus maestras, porque de esta manera ellos van a empezar a ir identificándola, generar rutinas también en casa que muestren la diferenciación entre las actividades que se realizan de forma escolarizada y las que se realizan en forma casa, es decir, de ser posible que se generen espacios o escenarios que les permitan a sus pequeñitos identificar que cuando lleguen a la escuela y hagan ciertas actividades, no se estarán enfrentando a actividades desconocidas para ellos que puedan generarles temor y que al sumar el temor de nuevas actividades más espacios diferentes más la identificación de las docentes se pueda convertir en una dificultad en la transición de la adaptación de sus pequeñitos. Otra cosa muy importante que yo les recomiendo es utilizar la música como apoyo para sus pequeñitos. Ustedes dirán, ¿la música para qué? Bueno, la música lo que va a generar es que sus pequeñitos estén abiertos a la aceptación de los nuevos ruidos, algo que en el momento de que ingresamos a un centro de atención infantil, los pequeñitos se encuentran constantemente enfrentándose a ruidos de que si los compañeros más grandes ya salieron al recreo, que si la maestra ya brinda alguna información. Entonces es importante que ustedes como papás estén conscientes de ellos, porque muchas veces en casa lo que solemos hacer es, como sabemos que están pequeñitos y como son bebitos, tratamos de aislar el menor ruido posible y muchas veces inclusive hasta el proceso de que los pequeñitos puedan dormir es una complicación, porque hay papás que al momento de que hacemos las entrevistas iniciales, una de las primeras cosas que me dicen en la rutina que ustedes llevan o el ritual que ustedes llevan para dormir es que los pequeñitos duermen sin ningún ruido. Entonces, hacer conciencia de estas partes y trabajarlas desde ahorita nos van a ayudar a que con posterioridad, cuando ingresen nuestros pequeñitos al sistema escolarizado como tal, ya de forma vivencial, es decir, en el centro de atención o en el CAI 1, pues que ellos no lo vean como algo desconocido, sino más bien como algo que forma parte del proceso, es decir, que es algo muy natural. Otra cosa es también trabajar mucho las texturas en sus pequeñitos,
De ser posible, utilizar algunos materiales como la gelatina, el arroz, para que ellos puedan a través de sus manitas o de sus piecitos empezar a conocer diferentes texturas y que esto no les genere temor. Eso sí, es importante que ustedes como padres estén atentos de que los pequeñitos no se lo lleven a la boca, porque pues bueno, ahorita ellos por reconocimiento están en la etapa donde todo es oral. Quiere decir que todo lo hacen a través del reconocimiento, a través de la boca. Entonces, en esta naturalidad, ellos van a llevar o ingresar los objetos que ustedes les den a la boca. Entonces esa parte igual les pediría por favor la tomemos en cuenta. Y otra cosa muy importante es que de ser posible ustedes lleven una bitácora donde ustedes puedan ir anotando las cosas más importantes que ustedes identifican a sus pequeñitos y las cuales pueden compartir para sumar en el desarrollo de sus pequeñitos a las docentes. Es decir, anotar las cosas que ustedes identifican, les agradan, les desagradan, las cosas que para ustedes han sido fáciles trabajar, las que son difíciles y por qué son difíciles, para que de esta manera su maestra pueda brindarles la atención oportuna y que podamos trabajar de la mano en forma de triada, es decir, padre de familia, alumno, escuela, todas las dificultades que se vayan presentando, por favor. Y otra cosa muy importante es ir alegrándose y mostrando esa alegría de los avances de nuestros pequeñitos y ir anotando los avances que van teniendo, porque de esta manera ustedes van a ir identificando que a pesar de que algunos procesos se tornen difíciles, todo merece la pena porque vamos identificando qué cosas sí han podido conseguir. Y algo muy importante y que es importante enfatizar en este momento con ustedes es que cada pequeñito y pequeñita llevan un proceso completamente diferente. Es decir, ningún niño, ninguna niña son completamente iguales. Lo que lleva este entendimiento a darles a conocer que no debemos comparar a nuestros pequeñitos, algo en lo que recaemos constantemente al identificar que a lo mejor el hijo de algún conocido, de alguna persona cercana a los meses o edad que ya tiene nuestro pequeñito, nuestra pequeñita, ya realiza ciertas cosas que nuestros pequeñitos no. Entonces, no recaigamos en ello. ¿Por qué? Porque cada uno lleva un proceso completamente diferente, porque cada uno es diferente. Vamos a llevar con amor, con paciencia y con tolerancia cada uno de los avances que nuestros pequeñitos van teniendo. En este sentido, como importante resaltar, yo les puedo dar algunas pautas. La primera es brindarle el espacio necesario a sus pequeñitos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo vamos a ganar la seguridad? Para ganar la seguridad de nuestros pequeñitos, ellos necesitan que de repente estén un tanto desapegados de nosotros, brindarles ciertos espacios donde no todo el tiempo estemos sobre nuestros niños. Ellos necesitan de repente sentir un poco esa ausencia, y estoy hablando un poco no de que se vayan todo el día o que sean muchas horas, sino que pueden ser un par de minutos en los que ustedes pueden ir mostrándole a sus pequeñitos que independientemente que estén pegados a ellos o no, tienen la protección de ustedes. Otra cuestión muy importante es no atender de forma inmediata las demandas secundarias. Es decir, que cuando nuestros pequeñitos soliciten algo a través del llanto, identificar qué es. Si es algo secundario, como es la obtención de algún objeto, la obtención de, por ejemplo, su cobija, para el juego, para acomodarse, bueno, pues tendremos que dar los espacios. Pero es importante identificar que si el llanto de nuestro bebé o la comunicación que nos quiere dar nuestro bebé es por una demanda de una necesidad primaria, como puede ser la alimentación, eso tiene que ser atendido de forma inmediata. Es decir, si vemos que nuestro pequeñito, por ejemplo, ya defecó, pues necesitamos cambiarle el pañal de forma inmediata. Intentemos buscar las áreas de oportunidad con las cosas que veamos que todavía podemos dejar esperar a nuestros pequeñitos para ir generando en ellos la tolerancia a la frustración. Otra cosa que es muy importante recalcar y que se debe tomar en cuenta porque aporta de manera muy positiva es permitir que sus hijos convivan con otras personas. ¿Qué quiere decir esta situación? Que ellos vivan ciertos momentos de separación con ustedes,
para que ese proceso que ahorita van a pasar de angustia vaya cada vez disminuyendo al momento que ellos empiecen a adaptar, a saber que hay otras personas que también cuidan de ellos y que no solamente son ustedes, para que cuando entremos al sistema presencial, al momento de que estén con las maestras, los bebés no vivan con una intensidad mayor la angustia y que para ellos sea más fácil este proceso de transición. Otra cosa muy importante es que mantengan la comunicación permanente con sus docentes y con sus asistentes, porque de esta manera lo que ustedes van a poder tener como oportunidad es a la comunicación, a la convivencia, que ustedes pues puedan sacar todas sus dudas, sus inseguridades, los temores y con ello empezar a generar la confianza necesaria y la cual es indispensable para que ustedes puedan sentir cuando dejan a sus hijos que los dejan en un espacio de confianza, de amor y de armonía. Y por último, para poder concluir con este video que he hecho con mucho cariño para ustedes, para poderles informar acerca del proceso de transición, es que tomen en cuenta que los pequeñitos que nunca han vivido una separación con sus papás, es decir, que todo el tiempo están pegados con sus papás, pues van a mostrar mayor inseguridad. Por ello es importante recalcar en el punto de permitir a nuestros hijos convivencia con otras personas, trabajarlo mucho, por favor. Con esto concluyo yo este video, no sin antes decirle que me encuentro a sus órdenes en el correo que he compartido con ustedes, que es pcic.elena@lib.com.mx. Estaré atenta de los comentarios, de las dudas que ustedes tengan para ir disipando todas las inquietudes y les haré llegar a la par de este video en apoyo a ustedes y a la maestra Cintia, que es la titular del grupo. Como ya se los decía al inicio de este video, un video acerca de cómo trabajar la etapa de transición en nuestros pequeñitos y otro que sería las diapositivas con la información de forma escrita de lo que en este momento les estoy compartiendo. Les agradezco mucho la atención y quedo a sus órdenes. Que tengan un excelente día. Hasta luego.